vitales, por lo visto no van a ingresar más, 87 nada más. Nosotros tenemos, yo ya le envié el PDF de la técnica de control de signos vitales, ¿no? Sí, profe. Tienen, también le envié la teoría. No me acuerdo si lo envié. Son unas fotocopias que están como chiquitas, digamos, no ocupan toda la hoja. Eso es lo que envió. Son como cuadros. Sí. No, otra. Ya ahora le envío para que tengan también. A ver, comisión A. Los otros son técnicas. Ahora le envío. Déjeme que le busque y así le envío. Ahí está. Esta es la teoría, ¿sí? Nosotros más o menos los 5 signos vitales que tenemos acá, que nos van a representar en cuanto a las funciones fisiológicas y vitales de nuestro organismo, ¿sí? Para que ustedes saben, para que el organismo funcione normalmente, estos parámetros deben considerarse en sus valores normales. Cada uno de estos parámetros, de estos signos vitales, tienen terminologías y vamos a ir desarrollando cada una de ellas, estas terminologías. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué es importante el control de signos vitales? En el momento que ustedes realicen las prácticas profesionalizantes, es muy fundamental que deben conocer los valores, porque los valores, si están alterados o están dentro de sus límites normales y cumplen una función muy importante, ¿sí? Cumplen una función muy importante, sobre todo identificar las funciones en las respuestas fisiológicas de los organismos vitales en las distintas etapas del ciclo vital del ser humano, ¿sí? Eso es, si nosotros los vamos dando vuelta conociendo, ustedes de ahí pueden ir sacando, los principios científicos. Es cuestión de que ustedes empiecen a redactar bien. Si ustedes manejan bien la terminología, van a poder determinar los parámetros vitales como corresponde, ¿sí? Dentro de esto, nosotros encontramos, para los parámetros vitales, es importante conocer los factores que puedan intervenir en el momento de controlar los signos vitales. Cada uno de estos, frecuencia respiratoria, cardíaca, presión, temperatura, tienen factores que van alterando los valores normales, ¿sí? Por eso hablamos que es importante identificar, evaluar la respuesta individual de cada persona en relación a los distintos factores internos y externos que modifican los valores fisiológicos de los signos vitales. Es importante evaluar la respuesta individual de la persona en relación a los factores internos y externos que modifican estos valores. El objetivo es sobre todo interpretar datos obtenidos y los cambios presentados en los signos vitales, determinar
Ustedes así van a poder determinar las necesidades por un orden de prioridad, ¿sí? Todos los parámetros vitales deben estar registrados, deben estar, ustedes deben sobre todo informar con una terminología apropiada para mantener informado a todo el equipo de salud y mejorando un tratamiento óptimo para el paciente. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de realizar un control de signos vitales? Nosotros como estudiantes de nivel superior tienen que conocer específicamente y utilizar la terminología de los parámetros en el momento que tengan que interrelacionarse con el resto del equipo, tienen que hablar del mismo léxico con la terminología apropiada. Eso es muy fundamental a la hora de poder ¿cuáles son los 5 momentos para realizar un control de signos vitales? ¿Qué tenemos que hacer? Los 5 momentos de lavado de manos. ¿Cuáles son? Preparar el área, fijarnos que esté limpio. ¿Es el primero que no, profe? ¿Qué más? Antes de tocar al paciente, profe. Ah, me confundí con los pasos. ¿Qué más? Antes de hacer una tarea aséptica. Bien, ¿qué más? Después de una exposición a fluidos, profe. Bien, ¿qué más? Después del contacto con el paciente y el último después del contacto con el entorno del paciente. Bien. Esto, ustedes tienen que estudiar como el Padre Nuestro. Pregunta de examen, chicos. Después no digan que no les dije. ¿Cuál parte era? Los 5 momentos de lavado de manos. Me voy a llorar, ya vuelvo. ¿Los pasos también, no, profe? ¿El cuadrito que mandó? Una cosa es el procedimiento, cuando el momento de controlar los signos vitales. Yo le estoy preguntando ahora los 5 momentos, que eso nunca se tienen que olvidar, los 5 momentos que ustedes van a realizar el lavado de manos, que eso es fundamental, lo puedo preguntar yo, le puedo preguntar a otra docente, ¿sí? Nosotros hoy vamos a empezar primero con la temperatura. Para realizar el control de temperatura, la temperatura corporal de nuestro organismo está representando por un equilibrio que se mantiene el organismo entre el calor producido y el calor perdido. ¿Sí? El calor producido llamamos más considerado como termogénesis y el calor perdido por una termólisis. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios científicos de la terminología del control de temperatura? Estoy admitiendo a los chicos y ahí pierdo tiempo. Uno de los principios de la temperatura está dado por el equilibrio entre el calor producido por el metabolismo celular y el metabolismo derivado de la actividad muscular. Los alimentos y el oxígeno que actúan como fuente energética, ¿sí? Eso es como un principio científico para que ustedes puedan considerarlo al momento de dar una respuesta. También decimos que la regulación y el control de la temperatura corporal, ¿dónde se sitúa? A ver, imagínense ustedes, ¿cuál es el centro regulador de la temperatura? ¿El hipotálamo? Muy bien, es el hipotálamo. Por lo tanto, el hipotálamo cumple una función específica de los receptores sensoriales
sobre todo del hipotálamo, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar los periféricos y los centrales, cómo actúan y responden a diferentes factores externos como el frío o el calor, ¿sí? Dando así una respuesta o defensa de alguna alteración producida por ese metabolismo, ¿sí? La temperatura corporal de nuestro organismo también tiene diferentes factores que van a intervenir en la producción, como dijimos, que es la termogénesis, y en la pérdida de calor, que es la termólisis, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener siempre presente, y los factores que van a intervenir en la pérdida de calor, en la producción de calor, tenemos por medio del metabolismo, la producción de energía que el organismo realiza durante un ejercicio y el descanso, ¿sí? Nosotros vamos a notar que la tasa metabólica va a depender también del sexo y de la edad del paciente en la producción de calor. La actividad muscular, el ejercicio muscular aumenta la producción de calor. ¿Qué más va a aumentar la producción de calor? Las hormonas, como la adrenalina, la noradrenalina, que son hormonas que estimulan la actividad simpática y van aumentando de manera tal, en forma inmediata, la velocidad del metabolismo de los distintos tejidos orgánicos. También, ¿qué va a afectar? La fiebre. La fiebre es un proceso de infección que significa que cuando hay fiebre, nosotros ya estamos ante la sospecha de específicamente de un proceso infeccioso, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Al haber un proceso infeccioso, el paciente va a tener más producción de calor. También tenemos otra forma, factores que pueden intervenir en la pérdida de calor. Uno es la producción de calor y el otro es la pérdida de calor. En la pérdida de calor, en la producción de calor tenemos la parte metabólica, la actividad muscular, las hormonas. También tenemos, en caso que haya fiebre, el gasto de la tiroxina. Aumenta el gasto de la tiroxina y eleva el metabolismo celular, estimulando la producción de calor. Factores que van a estimular en la pérdida de calor. Tenemos 4 métodos fundamentales de convección, cuando uno transfiere ese calor por la circulación de las moléculas calentadas de un líquido a un gas. Tenemos la radiación, la transferencia del calor desde un objeto de mayor calor a otro de menor calor. Tenemos la evaporación, un mecanismo que el agua de la superficie corporal produce calor, por ejemplo, la evaporación. Está o bien cuando el paciente empieza a jadear o a respirar, entonces elimina vapor, o empieza a sudar, que sería una diaforesis. La conducción también es una transferencia de calor por el contacto directo del objeto de mayor calor a otro de menor calor. Por ejemplo, una persona que está desnuda en una silla por primera vez produce una forma inmediata de conducción de calor desde el cuerpo hacia la silla, ¿sí? Entonces son formas como va produciendo. En la teoría yo le mandé ahí el dibujito, que eso también lo tienen ustedes en el libro, que cómo va produciendo, cómo se va haciendo la transferencia del calor. La temperatura corporal de nuestro organismo, tenemos 2 clases. Tenemos la interna y la externa. La externa es la que vamos a controlar en la piel, el tejido subcutáneo, la grasa, la temperatura se eleva y disminuye la respuesta del medio ambiente. La interna es la temperatura que tienen los tejidos profundos, por ejemplo, el cerebro, los grandes vasos, las vísceras, el músculo, ¿sí? Obviamente que la temperatura
interna no vamos a poder controlar, nosotros controlamos la temperatura externa. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el control, en el control de la temperatura? Son muchos. La edad tiene mucho que ver. La temperatura corporal no va a ser la misma de un niño, de un anciano, que de un joven, de un adulto. El anciano y el niño se asemejan juntos, pero el joven y el adulto tienen una temperatura diferente por más ambiente que tengan. ¿Por qué? Si nosotros conocemos fisiológicamente que nuestro organismo, determinada edad, nosotros estamos con las hormonas a flor de piel, muy diferente que el anciano, ya está más bien las hormonas sobre todo en carencia, porque ya no elabora como un joven, como el adulto, entonces va a carecer, más bien va a necesitar de otros suplementos para poder restaurar determinada energía. Las variaciones diurnas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo le controlo la temperatura a la mañana y a la tarde puede haber una diferencia entre uno dependiendo la temperatura ambiente que pueda presentar. El ejercicio también es una forma donde vamos a notar, ustedes que hacen ejercicio, se van a dar cuenta, de repente controlan realizan el control de temperatura, el paciente va a estar hipertérmico, ¿sí? Pasado el tiempo, vuelven a controlar, esperan que pase, se pongan en un reposo, puede volver al estado normal. Las hormonas también es una parte, la actividad endocrina activa la segregación de la tiroxina y la noradrenalina y adrenalina. Lo que esto va a ayudar, cumple la función de aumentar la temperatura durante el periodo menstrual. ¿Sí? Menstrual, la segregación de la progesterona durante la ovulación y aumenta la temperatura. El estrés es otro de los factores que van a influir en la producción de la estimulación del sistema nervioso simpático y aumenta la actividad, la actividad glandular, lo que incrementa la actividad metabólica, produciendo calor. El ambiente tiene mucho que ver, porque dependiendo de la temperatura, nosotros vamos a notar, cuando más temperatura, aumenta de temperatura, produce una vasodilatación de los vasos sanguíneos periféricos, ocasionando una sudoración profusa y por consiguiente una pérdida de calor. Cuando nosotros estamos expuestos a alta temperatura, por ejemplo, el cuerpo por medio de una radiación, convección o conducción, de exposición a baja temperatura, desciende. También otro factor es la alimentación, porque el paciente que no se alimenta, no se hidrata, no come, también va a estar alterada la temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos ciertos valores en nuestro medio interno, necesitamos tener ciertos electrolitos que son fundamentales para el funcionamiento fisiológico de nosotros. Si no cuentan con esos valores, con esos electrolitos, entonces nosotros vamos a notar que el paciente puede estar hipotérmico, hipotenso, ¿sí? También, otro de los factores son los procesos patológicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando hay un foco de infección ante la sospecha de determinada enfermedad, este pacientito puede estar padeciendo un hipotiroidismo y puede haber aumentado el calor. En caso de las enfermedades de hipotiroidismo, pasa todo lo contrario, el paciente está más bien hipotérmica. Bueno, a la hora de poder controlar los signos, la temperatura, nosotros tenemos que tener, por ende, una libreta, ¿sí? Esa libreta, vayan sabiendo, con la virome de 4 colores. La libreta con la virome de 4 colores. Y eso lo tienen que tener para mañana, ¿sí?
la libreta de 4 colores consta del color rojo, el color verde, el color azul y el color negro, ¿sí? Para el control de la temperatura nosotros tenemos que controlar con un color, registrar con un color azul, ¿sí? Cada color nos determina un valor de un signo vital, ¿sí? A la hora de controlar los signos vitales también tenemos que tener en cuenta las condiciones, cómo vamos a controlar los signos vitales. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener la axila húmeda, transpirada, entonces para eso tengo que tener yo el equipo completo para el control de temperatura. Vamos a necesitar una bandeja, alcohol para desinfectar, torundas de algodón, bolsita para poder desechar lo material contaminado, ¿sí? Y guantes, porque cualquier eventualidad, si yo tengo que realizar, por ejemplo, algún procedimiento, tener el guante a mano, o el paciente puede estar con algún problema de piel, entonces tengo que utilizar guantes, ¿sí? ¿Cuáles son los valores para el control de temperatura? ¿Sí? Hipertermia, ¿para ustedes qué es? Que tiene la temperatura alta, profe. Cuando la temperatura es superior a 38 grados, ¿sí? Hipotermia. Cuando es menor de 38. Febril. 38. 37. Bien. Entonces, estos valores ustedes se tienen que valerse al momento de hacer un control y momento que tengan que hacer una elaboración de un report. El report consiste donde ustedes tienen que anotar todas las novedades relevantes que concierne al paciente para hacer entrega de guardia al paciente, a la enfermera que va a recepcionar la guardia. Para el control, si nosotros tenemos el termómetro digital, si bien es digital, pero generalmente es el que tenemos que tener en cuenta a la hora de controlar. Encendemos el termómetro nos determina números. Esos números no es que está listo para poner en la axila. Después se va transformando en valores, 36, 31. No, bueno, ustedes no. Ustedes tienen que esperar cuando sale una L en el termómetro digital. Antes no. Antes no podemos hacer eso, porque nos van a dar valores erróneos a la hora de poder controlar los signos vitales, ¿sí? Y después ahí en la técnica dice temperatura bucal, temperatura rectal, temperatura axilar, sí. Años antes se controlaba la temperatura. Hoy por hoy se está erradicando lo que yo les dije, la temperatura rectal. ¿Por qué? Porque es algo traumático para el paciente tener que introducir un termómetro en el recto y el paciente, estamos vulnerando su privacidad del paciente, ¿sí? Entonces, algunos te hacen, otros no sé, ¿sí? Los médicos ya están contraindicados. Yo hablando con cirujanos, el cirujano me decía que eso ya lo han dejado a un costado, pero hay médicos que todavía se valen de la clínica mediante el control de temperatura. Profe, ¿es verdad que se toma ahí, que se tomaba o se sigue tomando cuando va un paciente que puede ser que tenga apéndice? Sí, justamente para controlar la diferencial. Hay Bien, una bien. diferencia de un grado. A mí no me tomaron la presión, la temperatura, disculpe. Me operaron el año pasado. Porque vos capaz que tenía toda la clínica. La clínica sí, me dolía toda la panza, sí. Bueno, era evidente, tiene mucho que ver. En algunas situaciones, cuando la clínica no está bien definida, entonces te mandan para poder, si hay una diferencia de un grado, entonces lo consideran paciente con una fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esa es la diferencia. La temperatura bucal ya no se le está controlando, pero yo de igual forma les di. Lo que ustedes van a ver ahí importante es, una vez finalizado el procedimiento, dejar al paciente
acondicionar la unidad, retirar y acondicionar el equipo, realizar un registro de valor de temperatura corporal detallando la fecha y la hora. Detallar la hoja de registro tipo de temperatura controlada externa e interna. Informar de inmediato cualquier anormalidad hallada en la valoración. Después está registrar con la lapicera azul y lavado de mano al finalizar la jornada. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá en cuanto a la temperatura? No, profe. No, profe, ninguna. No, profe. Vamos a la respiración. Yo ayer estuve con los chicos haciendo la práctica, mientras que hacíamos baño, hacíamos control, le hice aplicar todo. Obviamente que no fueron todos los chicos, se dividió en 2 comisiones, uno a la mañana hasta las 9:40 y el resto entraba a las 10. Y se pudo trabajar mejor y apreciar mejor, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver, y acuérdense que eso va con una lapicera azul. Si yo les llegaría a preguntar en el trabajo, en la evaluación, a ver, podría preguntarle ¿qué es una hipotermia? ¿Qué es una hipotermia? Eso es práctica, chicos, eso es práctica, ¿sí? Es lo que le hacía entender a los chicos, que yo no puedo tomarle algo, una práctica, si no sé la teoría. La práctica va de la mano de la teoría. O sea, hipotermia, hipertermia, febril, ¿sí? Tienen que saberlo. ¿Cuáles son los factores que pueden intervenir? ¿Cuáles son los factores que tienen la intervención para la producción de calor y lo otro que son para la pérdida de calor? ¿Qué sucede en el hipotálamo? ¿Sí? O deme un principio científico ¿sí? de temperatura. Entonces, ustedes si están sabiendo esto, pueden manejar bastante bien la situación. La presión. Nosotros la presión, acuérdense, antes de avanzar con esto, cuando nosotros vimos necesidades básicas relacionadas a los problemas de dependencia, ahí hablaba de la termogénesis, ¿sí? Que dice la termogénesis es la producción de calor, ¿sí? Bueno, entonces, si yo sé fisiológicamente qué es, entonces yo voy a poder responder la pregunta en las funciones en los problemas de dependencia voy a poder, pero si yo no sé, voy a estar perdido como enano en procesión. Después, ¿cuáles son los factores que puedan producir la pérdida de calor? Tenemos la evaporación, la conducción, la convección. ¿Se dan cuenta? Porque ustedes ahora ya saben. Bueno, eso sería más o menos con respecto a temperatura. El tiempo que vamos a dejar, como es un termómetro digital, es 1 minuto. Cuando nosotros vemos que está el termómetro en L, colocamos así la seca. Y el termómetro solo te registra. Al minuto, minuto y medio te da. Espera que censar, encontrar el lugar y empieza a censar. Profe, tenemos que escuchar porque suena el termómetro digital. El primer ruido no. ¿Por qué? Es hasta que va censando, encuentra y se pone en silencio. Después, al minuto y pasadita, ya inmediatamente suena. Ese es el valor real, ¿sí? Profe, una consulta. Entonces, ¿Sí? ¿tiene que sonar 2 veces entonces, profe? Claro, porque ustedes cuando apenas le coloquen, ahora practiquen en su casa, coloquen el termómetro, enciendan, coloquen el termómetro, pero cuando está el valor L, ustedes van a encender, va a salir un valor numérico, después va a salir el valor 36, 31 grados, eso tampoco es. Cuando me sale L, entonces significa que está en condiciones para realizar un control de temperatura, ¿sí? Eso tienen que tener bien presente a la hora de controlar los signos vitales, ¿sí?
Prueben en su casa, practiquen ahora, colóquense en ustedes. La mejor forma de aprender es controlándose ustedes, ¿sí? Y a su familia. Profe, ¿y en el termómetro de mercurio cuánto hay que esperar? 3 minutos. Termómetro de mercurio, 3 minutos. A diferencia que el termómetro de mercurio tiene el mercurio que es plateado, es el que te va a determinar el valor de la temperatura. Eso solo para que lo veamos con más precisión, lo vamos a ver en las prácticas, ¿sí? ¿Estamos? La respiración, ustedes van a ver la Profe, práctica. si tenemos los dos termómetros, llevamos los dos. Y lleven los dos y así se sacan la duda. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí. Fiebrícula y lo que dijo usted lo mismo. No, no es lo mismo. Fiebre es fiebre a partir de 38. ¿Sí? Febrícula. Febrícula es a partir de 37, pero según los protocolos de acá de la Organización Mundial de la Salud se fue modificando de acuerdo a esta pandemia. ¿Por qué? La pandemia lo consideraban 37.5, se lo consideraba a partir de, ya se lo consideraba fiebre. Mientras tanto es febrícula. Algunos médicos, ante la sospecha de cualquier otra enfermedad, si no tiene 38 no es fiebre. Solamente 37.5 se considera para los pacientes ante la sospecha de un SARS-CoV, ¿sí? Ante la sospecha esa. Pero si no, no. Es a partir de 38 grados Celsius, ¿sí? ¿Estamos? Ok, profe. Bueno. La respiración. La respiración sabemos que está compuesto por un proceso fisiológico de inhalación de oxígeno y exhalación de dióxido de carbono. Este proceso incluye la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono hacia el exterior de nuestro organismo, ¿sí? El movimiento del aire que realiza dentro de nuestro organismo al momento de hacer la inhalación y fuera haciendo la exhalación, fuera de los pulmones es conocido como ventilación, ¿sí? O sea, inhalo y exhalo y ahí está cumpliendo ese movimiento de ventilación, ¿sí? ¿Qué podemos hablar de principio científico? Hablamos, el mecanismo de la ventilación pulmonar consiste en la entrada de la inhalación, que sería la inspiración de oxígeno, y la exhalación o salida de dióxido de carbono, ¿sí? De aire, ¿de dónde? De los pulmones, por medio, cuando los pulmones se van expandiendo, ¿sí? Para la frecuencia respiratoria, nosotros tenemos que valernos de dos parámetros muy fundamentales, ¿sí? Una respiración externa es considerada el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares. La respiración interna es la respiración interna, tiene lugar en todo el cuerpo, que consiste en el intercambio de oxígeno, ¿sí? Y dióxido de carbono entre la circulación sanguínea y las células del tejido corporal, ¿sí? ¿Qué me interesa a mí conocer de acá? Hay uno que hace el intercambio, una respiración externa y el otro interna. La externa es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y los pulmones. La respiración interna es llamada respiración celular, que tiene lugar en todo el cuerpo, que consiste en un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la circulación,
sanguínea y todas las células de nuestro organismo. Acá hay que tener en cuenta los tipos de respiración. Tenemos la respiración básicamente, la torácica y la respiración abdominal. La respiración torácica, también llamada respiración costal. ¿Qué quiere decir? La respiración se observa movimientos del tórax, cuando el tórax se expande hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo están involucrados los músculos intercostales externos y músculos accesorios como el espermatozoideo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a notar, cuando inspiramos o inhalamos, nuestro tórax se va a expandir. Bueno, esa es la respiración torácica o respiración costal. La respiración abdominal es la respiración diafragmática. Este tipo de respiración es más utilizada en los músculos costales y el diafragma. Se observa un gran esfuerzo respiratorio, puede ser un tipo de respiración mixta, ¿sí? Nosotros vamos a notar que se eleva el pulmón, la respiración mixta, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá en cuanto a la respiración abdominal? Nosotros inhalamos el abdomen. Ustedes observen, los que tienen hijos, observen, que levanten la remera en su casa. La mejor forma de poder aprender es observar a sus familiares. Y la respiración pasa exactamente lo mismo. Ustedes van a notar, levantan el buzo, déjenle con remera, ¿y qué se expande? ¿Se expande el tórax o se expande el abdomen? Busquen un varón y busquen una mujer, y fíjense, y ahí se van a dar cuenta qué tipo de respiraciones, ¿sí? Para la respiración también tenemos ciertos factores que van a influir. En estos factores tenemos la edad, tenemos el ejercicio, el estrés, el medio ambiente, el aumento de la temperatura corporal, los medicamentos, que también cumplen un factor muy desencadenante para una respiración. Por ejemplo, la persona que inhala, que ingiere lorazepam, ese paciente generalmente no va a estar taquimneico, generalmente puede estar bradimneico. ¿Por qué? Porque está bajo efecto de algún tranquilizante, de manera tal que sabemos nosotros farmacológicamente que de una forma lenta va deprimiendo el sistema nervioso central. Y por lo tanto la respiración va a ser un poquito más bradimneico, ¿sí? Va a estar por debajo del valor normal, ¿sí? En la respiración nosotros tenemos que conocer sobre todo las características. Las características están dadas por la frecuencia, por el número de ventilaciones. La frecuencia sería el número de ventilaciones o respiración que pueda tener el paciente. Las características puede ser la profundidad, y nosotros en la profundidad tenemos que conocer si la respiración fue superficial o profunda, ¿sí? Mientras que si nosotros observamos la simetría de nuestro organismo, el pulmón se tiene que expandir, se expande, ¿sí? Por eso hablamos la parte asimétrica del organismo. ¿Cómo se expande? Si la respiración es regular, es irregular, yo quiero saber cómo es. Entonces, ¿por qué? Porque el médico me pide a mí, ¿sí? Entonces, para eso tengo que observar yo la simetría, si el tórax se expande y si vemos que el ritmo es regular o irregular, ¿sí? El ritmo también lo vamos a notar si respira rápido o respira en forma normal, ¿sí? ¿Estamos? ¿O se durmieron? Profe, No, cuando anotamos ponemos respiración rápida o normal, así. No, Eso va a ustedes ser la tienen que anotar las terminología cuando tengamos que... características.
¿sí? Acuérdense que perfecto. la característica de la respiración es la profundidad, la simetría y el ritmo. La profundidad está dada porque puede ser profunda o puede ser superficial la respiración. En la simetría vamos a observar la caja torácica, cómo se va a expandir ese tórax, ¿sí? Derecho, izquierdo, ¿sí? Vamos a notar cómo se expande el tórax. Y el ritmo es regular como la montaña. Si respira en forma regular o irregular, una larga o una corta, una lenta, entonces estamos hablando de un ritmo irregular, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Profe, y cuando se le hunde la parte intercostal, ¿ese en dónde entraría? Eso se En llama tiraje. Profe, ¿y los valores de la respiración? Ya vamos, tranquila, todavía no hemos terminado. La respiración se calcula a simple vista, o sea, es visual, profe. ¿Sí? Después lo otro es con el saturómetro, eso. No. Ustedes van a controlar con el reloj. Ah, bien, bien. La tecnología van a dejar un costado. Ustedes tienen que aprender, después se reciben de enfermero, no quieren controlar. No, porque yo a mi hija le controlo, antes le controlaba visualmente, pero después el doctor me dijo que con el saturómetro tengo que controlarle antes de ir a la escuela, antes de dormir, por eso. Pero bueno, controlar. El saturómetro determina la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, nada más. Claro. Profe, usted dice ese con el reloj, ¿es con el segundero, puede ser? Yo hablé en clase. ¿Quién me está preguntando? Por eso le estoy preguntando, porque mi mamá me enseñó eso. Pasa que yo me quedo siempre con mi hermanita. Ah. Y mi mamá me enseñó eso, a usar el termómetro y eso de la respiración, por eso le digo. Sí, ustedes cuando controlan siempre tienen que tener con el termómetro segundero. Como ustedes están recién aprendiendo a controlar, entonces por lo tanto tienen que utilizar el segundero, sí o sí, utilizar el segundero, ¿sí? Y sobre todo controlar en 60 segundos. Lo mejor es 60 segundos. Profe, mañana tenemos que llevar el reloj también. Claro, el reloj, el termómetro, el tensiómetro, su bandeja, torundas de algodón, las bolsitas para descartar, la libretita de bolsillo y la virome de 4 colores. ¿Sí? ¿La respiración con qué color va, profe? La respiración va con el color azul, era la temperatura. La respiración va con el color negro. ¿Sí? Ustedes en la bibliografía, cuando yo les mando, ahí hay un cuadrito donde habla de observaciones. En esas observaciones ahí figura el color negro. Así que fíjense, eso es importante, porque ahí dice, es importante para que ustedes tengan en cuenta que ahí va el color negro, la viromen de color negro, ¿sí? Entonces, volvemos a retomar. ¿Cuánto tipo de frecuencia respiratoria tenemos? Perdón, ¿cuáles son los factores que intervienen en el control de la frecuencia respiratoria? ¿Patología respiratoria sería, profe? Factores que intervienen en el control de la frecuencia respiratoria. La adrenalina, profe. La edad. La edad, las La edad, el ejercicio, el estrés, el aumento de temperatura, bien, los medicamentos. Bien, eso. Ahora le pregunto yo, ¿cuáles son las características de la frecuencia respiratoria? Profundidad, simetría y ritmo. Perfecto. Ahora, los tipos de respiración. Torácica y abdominal. Bien.
¿sí? Eso tienen que observar, ¿sí? Ahora vamos a ver en cuanto, porque hay importante, como decía no sé quién, el Pedro, no sé quién me respondió, decía ahí que la edad, o una de las chicas, la edad, porque la frecuencia respiratoria, yo necesito para controlar la frecuencia, necesito un reloj segundero, necesito un anotador, o sea, una libreta de bolsillo, no una libreta con tamaño de oficio, ¿no? De bolsillo, porque eso tiene que ser práctico para que ustedes vayan a las prácticas en algún momento y ya tienen su anotador de manera tal que ustedes ponen temperatura, presión y en la misma libretita ustedes tienen que hacer su plan de cuidado. A ver, hoy, ¿cómo yo voy a planificar en el ingreso de las 7 de la mañana? Bueno, a las 7 de la mañana ingreso a la habitación, control de signos vitales. A las 8, a las 7:30, higiene parcial del paciente. O sea, ¿qué quiere decir higiene parcial? Ayudo a lavar el rostro, lavado de carita, la higiene, el cepillado de los dientes y el lavado de manos. ¿Para qué? Para posterior esperar el desayuno del paciente. Entonces nosotros nos vamos organizando. Evelyn, tener el micrófono prendido. Evelyn. Después vamos a tener acá la frecuencia, a lo que preguntaban ustedes. La frecuencia respiratoria de un recién nacido es totalmente diferente a un adulto. Los recién nacidos nacen con una frecuencia de 48, 60 por minuto. Pasado el tiempo, después de un mes... Disculpe, profe, sigue Evelyn con el micrófono prendido y se escucha feo. A ver, ¿dónde está la Evelyn? Yo lo voy a bloquear de acá. No lo bloqueé. A ver, lo voy a sacar. Ahí está listo, profe. Ya está. El recién nacido va a nacer con una frecuencia, usted va a decir está taquimneico, no está taquimneico. Puede ser que el recién nacido las primeras horas tiene una frecuencia bastante aumentada y a comparación de un niño de un mes puede tener 30 a 50 respiraciones por minuto. ¿Sí? Por eso los valores son totalmente diferentes entre el niño y de acuerdo a las diferentes etapas de la vida. Ustedes van a ver un adulto que ustedes pueden tener una frecuencia entre 16 a 20 por minuto, ¿sí? Siempre y cuando que estén sanos, ¿no? Un paciente que presente problemas de dificultad respiratoria es el paciente que va a tener realmente una frecuencia totalmente alterada. Y el paciente que presenta alguna obstrucción, usted por hacerme amparo, es el que va a hacer generalmente periodos de apnea, donde va a disminuir la frecuencia, ¿sí? Nosotros ahora ustedes van a ver una terminología diferente, que son las alteraciones de la respiración. La alteración de la respiración tenemos cuando decimos que apnea, apnea, cuando el paciente presenta un cese de la respiración, o sea, no respira, ¿sí? O respira así en forma dificultosa y cesa por momento. Tenemos bradipnea, se caracteriza por las respiraciones lentas y una frecuencia inferior a 12 por minuto. Inferior, ¿no? Una taquimnea se caracteriza por respiraciones rápidas, pero superior a 20 por minuto, ¿sí? Disnea, cuando el paciente, ustedes van a ver, por eso es importante conocer las características de la respiración, y ahí es donde decía, hay que observar la profundidad, la simetría, el ritmo. Bueno, en la disnea ustedes van a notar que el paciente va a respirar con mayor dificultad, la caja torácica se expande, y cómo es el ritmo, cómo es la respiración, ¿sí? Ortopnea está determinado cuando la incapacidad o la dificultad
que presenta para respirar una persona está en una posición horizontal, ¿sí? Bueno, esta terminología lo tienen que saber hasta que ustedes terminen su profesión, ¿sí? No, nunca más olvidarse, como el Padre Nuestro, apnea, taquipnea, bradipnea, ortopnea, disnea, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esa es una terminología nueva. Y ahí en el cuadrito le pongo algo importante. Finalizado el procedimiento, debo dejar al paciente cómodo. Cuando nosotros procedamos a hacer un control de frecuencia respiratoria, yo me tengo que presentar. Buen día, señor Luis. Necesito controlarle los signos vitales. Y bueno, yo me presento, controlo los signos vitales, pero en este momento ustedes no van a decir, le voy a controlar la frecuencia respiratoria. El paciente va a empezar a respirar rápido. Entonces ustedes hacen, mientras van charlando, van viendo, a ver la respiración, cómo será torácica, será abdominal, observo, a ver, en 60 segundos, ¿cuánto es? ¿Estamos? Y ahí vamos a registrar la frecuencia respiratoria 60 segundos, ¿sí? Y bueno, las características, que es muy fundamental para que ustedes puedan ver. En pacientes que están con dificultad respiratoria, una vía totalmente obstruida, generalmente es el paciente que va a estar hipóxico, va a estar con disnea, va a estar taquipneico, ¿sí? También puede ser porque las vías están obstruidas, llenas de mucosidades, por eso es muy importante fijarnos, observar. Acá nosotros prima mucho los 5 sentidos que estén despiertos. Después tenemos el pulso. El pulso, decimos que está representado por la expansión rítmica de la arteria producida, sobre todo cuando la sangre es bombeada por el corazón. Cuando la onda pulsátil, ¿sí?, refleja el volumen sanguíneo que entra en las arterias en cada contracción ventricular, ¿sí? Nosotros acá vamos a tener siempre presente que para el control del pulso vamos a tener también factores que van a intervenir. ¿Cuáles son esos factores? Son la edad, el sexo, el ejercicio, la fiebre, ¿sí?, la hemorragia, el estrés, el temor o la ansiedad, medicamentos, ¿sí?, cambios de posición. Es muy importante a la hora de controlar los signos vitales, porque el cambio de posición no es lo mismo que yo le controle de pie, sentado o acostado. Y eso pasa para todos los parámetros vitales. Medicamento, hay que conocer la farmacología para poder determinar. Puede ser pacientes cardiópatas y toma algún medicamento antirrítmico, el paciente va a estar con una bradicardia, pero porque está medicado y está controlado. Entonces tenemos que conocer qué tipo de medicación. Y ustedes ya conocen la farmacología de los medicamentos, está además el docente de enfermería ya directamente considera que ustedes ya saben esa parte, ¿sí? Por algo son las diferentes cátedras que ustedes tienen para poder ir relacionando de acuerdo al nivel de conocimiento que van adquiriendo en el transcurso de la carrera, ¿sí? El temor o la ansiedad, paciente que va a estar ansioso, o el dolor también es uno de los factores que pueden estimular al sistema simpático, aumentando la frecuencia cardíaca. Después hablamos, otro de los factores que pueden intervenir en la frecuencia cardíaca es la hemorragia. Cuando hay una pérdida de hemorragia masiva, puede ocurrir que el paciente esté bradicárdico, o sea, la frecuencia respiratoria está por debajo del valor normal, ¿sí? Si controlamos la presión, puede estar hipotenso por la pérdida, por las hemorragias, ¿sí? Si hay fiebre, también pasa, porque es un foco de infección que puede estar alterando fisiológicamente al organismo, ¿sí?
En el control del pulso nosotros tenemos que tener en cuenta diferentes sitios del pulso. Pregunta también del parcial. ¿Cuáles son los sitios del pulso? Ustedes lo tienen que conocer como la palma de mano. No decirme, acá en la cabeza. No. Tienen que saber decir. Ayer cuando voy a clase le digo, a ver, los sitios del pulso. Sí, el pulso occipital. Yo digo, occipital, decía yo. Ya tengo un extraterrestre. Es temporal, ¿sí? Carotidio, humeral o braquial, también lo llaman, radial, popliteo, tibial o posterior y pulso apical, ¿sí? El pulso central es el, sobre todo, tenemos que tener siempre presente, cuando les pregunte qué diferencia hay entre el pulso apical y la localización del pulso, siempre tenemos que poner la campana del estetoscopio en la cuarta o quinto espacio intercostal, ¿sí? Sobre la línea media clavicular, ¿sí? Para poder realizar un control de la frecuencia cardíaca, porque es el central. Todo el resto de los pulsos lo hacemos en forma manual, con nuestro dedo índice, medio y anular. Entonces buscamos los sitios del pulso. ¿Cuáles son los grandes vasos que vamos a encontrar en situaciones que el paciente esté en un shock hipovolémico, ¿sí? O paciente que nos esté haciendo un paro? Nosotros queremos palpar el pulso. Va a ser imposible encontrar el pulso radial, el popliteo, el tibial. Va a ser imposible. Lo que nosotros nos tenemos que ir a los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Tenemos el carotidio, sobre todo el inguinal, ¿sí? O femoral, ¿sí? Son los grandes vasos que vamos a poder encontrar, palpar por el recorrido de la sangre que pueda tener el paciente, ¿sí? Hay otro, y ahí yo les mandé un dibujito donde está cada uno de estos pulsos para que ustedes tengan siempre presente y no esté hablando en chino, ¿sí? Profe, El pulso, ¿sí? ¿cuál es el medio, el pulso medio en el dibujo? Es el apical. Nosotros vamos a colocar, controlar en la campana del estetoscopio, vamos a ocultar los latidos del corazón. Es el pulso central, ¿sí? ¿Eso es lo que me quiere decir? Sí. Esa es la diferencia entre uno y del resto, ¿sí? Para esto también vamos a encontrar nosotros los diferentes valores. Los valores que van a intervenir de acuerdo a las diferentes edades, valores que van a intervenir de acuerdo a la patología, ¿sí? A la medicación. Entonces por eso es importante que ustedes tengan que relacionar los factores. En el control del pulso también vamos a encontrar las características. Las características para que ustedes puedan tener como parámetro ante la sospecha de alguna alteración o algún indicio, ante la sospecha de algún diagnóstico presuntivo de alerta para ustedes mismos, ¿sí? Tienen que tener en cuenta la frita, así, para más conocido, para que no se olviden mucho. De acuerdo a eso van a sacar, ¿qué es la frita? ¿Qué significa? Esa es la característica, ¿sí? Tenemos la F, es la frecuencia del número de pulsaciones o latidos que respira el paciente en un minuto. Esa es la frecuencia. La R es el ritmo. El ritmo es un patrón de latidos y los intervalos entre un latido y otro, ¿sí? ¿Sí? Que pueden ser regular o irregular, ¿sí? La intensidad, la I, refleja el volumen y la fuerza que lleva sangre con el latido
cada vez que nosotros vamos a palpar, nos vamos a dar cuenta cómo ese llenado es débil, es lleno, es fuerte. Bueno, eso nosotros tenemos que al momento de controlar nos vamos a dar cuenta, ¿sí? El pulso, hablamos de la intensidad, yo me salteé de uno, ¿sí? Tenemos la tensión. La tensión tiene que ver mucho con el pulso, que está relacionado a la elasticidad en la pared de la arteria, que refleja la capacidad de expansión de los pasos de sangre, ¿sí? Eso es la tensión. Y la amplitud está dada con el volumen del pulso, ¿sí? Si es lleno o es fuerte, cómo yo controlo al paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros conocemos las características del pulso, vamos a poder determinar en qué condiciones está el paciente. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las características del pulso? Ustedes, para que se guíen, es la frecuencia, el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud. Cada uno de estos tiene sus características particulares para que ustedes puedan identificar, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar para el control del pulso? Vamos a necesitar específicamente un reloj segundero que vamos a controlar en 60 segundos, ¿sí? Y acá en el punto final, que yo les puse a ustedes, que deben directamente, que ustedes deben utilizar un virome de color rojo. Ahí se registra con virome de color rojo, ¿sí? En el pulso, ¿sí? Y ahí está una manito que está controlando la frecuencia, las pulsaciones del pulso radial. Si un paciente está descompensado, estoy perdiendo tiempo con el radial. Inmediatamente me tengo que ir a los grandes vasos, que es la carotidia o bien el femoral, ¿sí? Porque son los grandes vasos donde hay mayor irrigación sanguínea, donde nosotros vamos a poder palpar la cantidad de pulsaciones, ¿sí? A ver, pregunto a ustedes ahora, los que están en presente, ¿cuáles son los tipos, los sitios de pulso? Ayarde. En la muñeca, profe. No, ya le dije que no quiero que me digan la muñeca. Radial, profe, radial. Radial, profe, radial. Profe, perdóneme, que tengo muchas cosas en la cabeza y trato de recordar, profe. De la muñeca. Profe, bueno, radial, profe. Pulso radial. Otro. El de la frente, profe, no me... ¿Cómo? Lo tengo ahí en la punta. Lo tengo ahí en la punta de la lengua, profe. Cuando vaya Randy y me dice en la frente, esa nomás está la puerta. Free Fire. No, profe, ya me lo voy a saber, hasta ese punto. Bueno, a ver. El que tiene que entenderme, ahí. Sabrina, usted. Sabrina, ¿estás acá? Sí, profe. Los sitios del pulso. Profe, no me lo sé, nada. Profe, el humeral. El humeral. ¿El carotidio, profe? Temporal. Temporal. El popliteo. El humeral, radial, el timpiante. Perfecto. Listo. ¿Cuáles son las características del pulso alba? Profe, Alba. profe, voy a buscar a mi hermanita, queda una cuadra de la escuela, ya vuelvo. Bueno. Alba, las características del pulso. La frita que estábamos hablando de hace rato, profe.
Sí, nómbreme todo. La frista de los latidos por minuto, que es la F. Después está la frecuencia. La frecuencia. Después está el ruido, que es latido y otro ritmo irregular. No, es el ritmo, no es ruido, ritmo. Ritmo, después está la intensidad. No, la intensidad, bien, después. Después está la tensión y después está la amplitud. Bien, bien. Cada uno tiene sus particularidades al momento de controlar. Cuando vayan a controlar mañana, ustedes van a tener que tocar el pulso. Tóquense, toquen una muñeca, toquen otra y otra. Van a notar las características son particulares entre uno y otro, ¿sí? Y los factores cómo van interviniendo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen en el pulso, Quispe, Antonella? Quispe, se durmió, dejó encendido el micrófono. ¿La edad, profe? Sí, ¿qué más? El sexo, el ejercicio, la hemorragia, la fiebre, Bien. ¿Qué más? el estrés, el temor, bien. La ansiedad, bien. Los Bueno, medicamentos. Bien, se ve que no están durmiendo entonces. Ahora vamos a tensión arterial, ¿sí? ¿Qué es la tensión arterial? Y también lo van a encontrar como presión arterial, ¿sí? La presión arterial es la medición de una presión que ejerce la sangre contra las paredes arteriales y la resistencia que ofrece en esta. Ante este pasaje de sangre expulsado desde el ventrículo izquierdo mediante dos momentos, mediante la contracción y la relajación ventricular, que la consideramos llamada. Hacemos la contracción cuando expulsa sangre desde los ventrículos izquierdos, tenemos una presión sistólica. Cuando realiza ese proceso de relajación, entonces vamos a hacer la presión diastólica, ¿sí? La sistólica, más conocida como la máxima, la diastólica como la mínima, ¿sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta acá? En principio científico, los límites fisiológicos del corazón expulsan sangre y fluye hacia él sin crear algún estacamiento o obstrucción sanguínea en lo excesivo, sobre todo en los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá nosotros tenemos que tener en cuenta que la presión arterial está dado por dos momentos fundamentales, la máxima y la mínima. La máxima, más conocida como la presión sistólica, ¿sí? Cuando la presión que ejerce sangre como un resultado de una contracción o despolarización del ventrículo izquierdo. Y nosotros decimos presión mínima o presión diastólica, cuando la presión mínima de la sangre dentro de las arterias llega a ser en un proceso en un momento de relajación y se produce la repolarización del ventrículo, ¿sí? Yo ya no quiero que ustedes me van a decir, ¿cuánto tiene de presión? Está alta, profe, está baja. No. La presión, la sistólica de 120 sobre 80 milímetros de mercurio que tiene la diastólica, ¿sí? Pregunta, porque a veces el médico dice, ¿y cuánto tiene la sistólica? Y ustedes van a decir, ¿y qué será sistólica? Si ahora ustedes están aprendiendo signos vitales, ustedes ya tienen que saber cuál es la sistólica, la máxima y la diastólica la mínima. Para el control de la presión también tenemos 4 factores fundamentales en el momento del control. Uno de los factores que van a influir es la edad,
el sexo, la raza, el ejercicio, la presión, el tabaquismo, el estrés, el dolor, los medicamentos, las variaciones diurnas y algunas enfermedades, ¿sí?, que pueden alterar la presión. Para esto nosotros, si por ejemplo un paciente viene con dolor y estoy controlando, el dolor también es un factor fundamental que podemos tener la presión elevada, ¿sí? Si paciente que está con medicamentos analgésicos y controlamos, también puede tener presión y puede estar hipotenso. Y si nosotros tenemos un paciente que viene haciendo ejercicio, caminando media hora, yo tengo que decir al paciente que espere que yo lo voy a empezar a controlar enseguida, de manera tal, le dejo que repose de 10 a 15 minutos para que este paciente pueda relajarse y para poder controlar, porque si apenas llega de caminar el control va a tener 16. Si yo lo dejo que haga reposo sentadito, el paciente va a tener una presión de 14, de 13, es totalmente diferente. Por eso los factores son también van a influir al momento de control de la presión arterial. Por eso es importante que ustedes interroguen al paciente y sobre todas las cosas que tengan los 5 sentidos despiertos en el paciente. En el momento que vamos a controlar los signos vitales, ustedes van a ver la bibliografía que yo les mandé, que es lo mismo que está en el libro, y ahí habla de un momento muy importante en el momento del control de la presión, ¿sí? Vamos nosotros a escuchar los métodos auscultatorios, sobre todo, que van a identificar 5 fases fundamentales de los ruidos. Esos ruidos más conocidos como Korokov, ¿sí? Ese ruido Korokov es el que nos va a determinar el primer ruido sistólico. El primer ruido sistólico fuerte nos determina la presión máxima, ¿sí? Y después va desde lo más alto y va bajando, tic, 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 y cuando cese ese ruido, ya nos determina la diastólica, o sea, la presión mínima, ¿sí? Por eso es muy importante conocer. Y ustedes verán que nosotros para el control de presión tenemos que conocer el aparato. El aparato está compuesto por un manómetro. Ese reloj, como un reloj, es un manómetro. Tiene compuesto por una pera, por un brazalete, ¿sí?, y un estetoscopio a la hora de controlar los signos vitales, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que pueden estar alterados en una presión? Los valores que pueden estar alterados en una presión, tenemos paciente cuando está con una hipertensión, decimos que está con 160 sobre 100 milímetros de mercurio. En la presión vamos a medir nosotros por milímetros de mercurio. Por ejemplo, este paciente tiene 16 sobre 100 milímetros de mercurio. Me preguntan, ¿cuánto tiene la sistólica? 160 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tiene la diastólica? 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces ustedes tienen que responder de esa forma ahora. Nosotros cuando la presión está fuera del valor normal, decimos que está el paciente con una presión, está normotenso. Si está normal, está normotenso. Si está la presión aumentada, estamos hablando que el paciente está en una hipertensión. Si está disminuida, en una hipotensión, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora vamos a preguntar si están despiertos. Rojas. Dígame para el control de la presión, ¿cómo lo llamamos? La mínima y la máxima. ¿Qué dijo usted? Para el control de la presión, por ejemplo, ¿cuáles son los que hay que tener en cuenta en la mínima y en la máxima?
La presión que está ¿Cuál? en menos de 80, no. ¿Cuáles son esos ruidos? Eso no entiendo, profe. Trinidad, Sosa, Brandalicia, Alicia. Sí, profe. La presión sistólica y diastólica. Bien. Si yo te digo que la presión está con 140 a 80 por milímetro de mercurio. Está hipertenso. Dame los valores de cuando está por debajo de los valores normales, ¿cómo lo llamamos? Hipotenso. Bien. Normal. Normotenso. Bien. ¿Cuáles son los factores que alteran en la presión? Evelyn Guzmán. Guzmán. Sí, profe. Los factores que intervienen en el control de la presión. El dolor, Sí. el estrés, Sí. los medicamentos, el tabaquismo, Sí. las variaciones diurnas, Bien. las enfermedades, el sexo. Sí. Bien. Profe, ¿por qué Sí. interviene, o sea, los factores sería la raza? ¿Qué tendría que ver? No sé. ¿Qué sentido tiene? Por la cantidad de los hematocritos. De los hematocritos. ¿Sí? Ustedes van a notar, por ejemplo, también tiene mucho que ver la altura. No es la raza blanca con la raza morena, la trigueña. Por ejemplo, los africanos, no sé, de esa parte que vienen, ellos tienen otro tipo tiene mucho que ver en cuanto a la irrigación sanguínea de los pacientes, ¿sí? ¿Y por qué creen ustedes que la altura también tiene una diferencia? Nosotros nos vamos al norte, volvemos para acá y todavía venimos con un determinado zumbido los que son hipertensos, ¿sí? Profe, es por el tema de la oxigenación, ¿no? En sangre. Exactamente. Tiene que ver con los glóbulos. Claro, los glóbulos, tiene mucho que ver los glóbulos, ahí cómo actúan, ¿sí? ¿Por qué creen que hay hombres y mujeres que a veces tenemos los valores de los glóbulos rojos mucho más elevados, más aumentados, ¿sí? Mientras otros no, ¿sí? Tiene mucho que ver y eso tiene mucha influencia con la hemoglobina. ¿Por qué creen que pueden estar más anémicos que otros? ¿Sí? Por la misma predisposición. Si yo tengo más cantidad de glóbulos blancos, estamos hablando de una poliglobulia, o sea, en exceso de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Ahí estamos hablando que puede ser patológico o como puede ser normal, ¿sí? Pero todo va a depender de los signos y síntomas que pueda manifestar el paciente, ¿sí? Tiene mucho que ver la oxigenación, como decía Branda Lisa, ¿sí? Bueno, profe. En el momento que ustedes van a controlar la presión, tienen que tener en cuenta, sobre todo van a hacer el control de la arteria braquial, van a tener el pliegue pues, tienen que poner 2 dedos por arriba del pliegue, ¿sí? Ustedes lo saben, 2 dedos, ¿sí? Entonces por arriba van a colocar el brazalete y lo más práctico, ustedes acostúmbrense a palpar la arteria,
Donde ustedes palpan la arteria, colocan la campana del estetoscopio. Es la mejor forma que van a escuchar el primer ruido sistólico, ¿sí? Que es bien fuerte. Yo hasta el día de hoy, para controlar la presión, yo palpo, chicos. Yo no me hago la que yo sé que anatómicamente está en el lugar y todo. Pero yo siempre tengo que pensar que ese paciente puede estar medicado, puede estar hipotenso, puede estar hipertenso. Nosotros no podemos controlar más de 3 veces el mismo brazo, porque vamos presionando. ¿Y qué presionamos? Presionamos la sangre. Entonces, esos valores también nos van a dar datos erróneos y por lo tanto tenemos que ser precisos al momento de controlar. Para evitar no insuflar 2, 3 veces el balón, yo directamente prefiero palpo y recién coloco la campana y yo sé que es el lugar correcto. Y de paso palpo y también voy a conocer cómo están las pulsaciones. Un paciente con hipertenso, como que el recorrido sanguíneo, el momento en que va a ser la mayor contracción es mucho más fuerte, más rápido. El ritmo es rapidísimo en cuanto al recorrido sanguíneo. Si nosotros palpamos el pulso braquial, nos vamos a dar cuenta que ese ritmo es rápido. El llenado es rápido, lleno. Y eso nos está diciendo, ojo, que si yo lo interrogo al paciente, estoy con cefaleas, estoy con subido del oído, entonces me está diciendo que yo con la clínica y más mi palpación, yo ya sé que ese paciente está hipertenso. No es lo mismo que un paciente que esté en ayuno, que no coma nada y que se haya desmayado, los famosos niños o los adolescentes que van a la escuela y se desmayan cuando hace un poquito de calor porque estaban haciendo dieta, no cenaron, no desayunaron y se nos desmayan. Voy, control, ese paciente va a tener un pulso débil. ¿Sí? Entonces, y ahí me va diciendo que está hipotenso. Por eso es importante que ustedes acostúmbrense a palpar, no se dejen en que sepan. Y la frecuencia cardíaca, no se acostumbren con el saturómetro, acostúmbrense a controlar con el segundero. Es más confiable, el otro no digo que no es confiable, pero ustedes se tienen que acostumbrar con la frecuencia cardíaca, controlar con aguja de reloj 60 segundos. Cuando ya tengan su experiencia, años, ahí ya lo pueden hacer. Si yo sé que la característica es normal, puedo hacer que pueda tener una frecuencia aproximadamente controla en 15 segundos, en 30 segundos. Si controlo en 15 lo multiplico en 4, si controlo 30 segundos en 2. Entonces, eso va a ser de acuerdo a su habilidad de destreza y de acuerdo a su experiencia con los correr del tiempo. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Lo del saturómetro no es que ande mal ni nada, solamente que también depende de muchos factores. Por ejemplo, la señora que yo estoy cuidando, hizo que, o sea, se quería ver bonita y hizo que yo le pinte las uñas. Y al pintarle las uñas y al tratar de usar el saturómetro, se vio muy afectado, o sea, no le tomaba, así que tuve que usar el segundero y así sí. Bueno, esa es una de las cosas, las uñas pintadas te afectan. ¿Sí? Al momento de ustedes controlar la saturación de oxígeno, tienen que tener siempre presente de no colocar el saturómetro, lo tengo, el primer valor que da, hasta 99, no espero 5 minutos. ¿Por qué? Porque el sensor también se tiene que ir adaptando, va buscando las pulsaciones, entonces no es inmediatamente saco. Eso es a veces son los valores erróneos que nos pueden dar. Sí, porque yo todo tengo que estar está esperando ahí más o menos relacionado una cosa con la otra. un ¿sí? minuto a 2 minutos tengo que estar ahí esperando hasta que se normalicen los valores. Sí, porque es la mejor forma correcta y ustedes tienen mediante la observación van a ir viendo cómo está el paciente. Ustedes van a ir viendo cómo está el paciente. La saturación de oxígeno nos va a determinar a nosotros específicamente, nos va a determinar cómo nosotros vamos a poder no le puse.
me voy a olvidar. De color rojo, no, color verde. Nosotros nos va a determinar específicamente, si bien el tiempo es importante, pero también nosotros vamos a ver acá algo muy importante en la saturación de oxígeno. Ustedes controlen la saturación manual y controlen la saturación con el aparato y van a notar una diferencia. Ustedes controlen la presión arterial con un dispositivo, con un tensiómetro digital, y controlen con el manómetro. Hay diferencia entre 1, 2, entre 10 a 20 hasta 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el termómetro, el digital y el mercurio. Todos vamos a estar hipotérmicos y nosotros estamos de 10 y estamos abrigados. Entonces, por eso hay diferencia entre un termómetro, entre un tensiómetro, entre saturómetro. Tenemos que acostumbrarnos sobre todo a controlar en forma manual. A la hora de que ustedes tengan que hacer evaluado a fin de año, entonces ustedes van a tener que controlar. Y si ustedes controlan mal, no van a poder. ¿Sí? Ahí sí va a ser práctica para controlar a ustedes. ¿Sí? Sí, profe. El tema de mecánica corporal, yo la mecánica corporal lo voy a ver en clase, mientras vamos haciendo las prácticas, y ahí les estoy dando la mecánica corporal. ¿Sí? ¿Duda hasta acá? Entonces, No, profe. entonces para tomar Bueno. los signos, tiene que esperar unos 10 minutos hasta que se normalice, y al momento de tomársela, tiene que ser 2 dedos por arriba del pliegue y, ¿cómo decirlo? Que la ropa no esté abultada ahí y que el brazo esté a la altura del corazón, ¿que no? Claro. Y siempre evaluar, chicos, los 5 sentidos despiertos. Con el tacto palpo, con los ojos observo, miro cómo está. Tengo que ser observador, relaciono, me fijo cómo está la caja torácica. Mientras voy palpando, ahí voy viendo las características del pulso. Eso me va a dar Disculpe, indicios. profe. ¿Es indistinto el brazo derecho o el izquierdo para tomar la presión? No, preferentemente en el derecho. En el izquierdo, perdón. ¿Por qué? Porque está cerca del corazón y hay una diferencia de valores. La diferencia de valores te puede dar entre 10 a 20, ¿sí? Por eso es muy importante. Si yo puedo controlar con el brazo izquierdo, mejor. Porque llega un momento que ustedes van a notar una diferencia entre 10 y 20, ¿sí? Y cuando el médico le pide, el cardiólogo controle presión arterial, y nosotros identificamos brazo derecho, brazo izquierdo, para que él ya sepa, ¿sí? Pero sí hay diferencia, preferentemente en el izquierdo, ¿sí? Y en el caso que nosotros tengamos el brazo ocupado, o está lesionado, se quemó, o está fracturado, no necesariamente va a ser en el braquial, sino también puedo controlar en el hueco popliteo, puedo controlar. ¿Y dónde está el hueco popliteo? El hueco popliteo, nosotros tenemos que controlar. Sabemos bien que si nosotros conocemos la ubicación del hueco popliteo, es por detrás de la rodilla. Vamos a poner sobre todo el brazalete del estetoscopio, y para poder controlar. ¿Dónde más podemos controlar? Podemos controlar en la arteria tibial, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir buscando y vamos a colocar en la arteria tibial, ¿sí? Entonces estos son valores que hay que tener en cuenta. ¿Estamos? ¿Sí, Perfecto, chicos? profe. Bueno, vayan leyendo, que lean todo, porque esto mañana van con ropa de gabinete. Yo voy a hablar con la profe Norma, no sé si va ella o voy yo,
pero tienen que de igual forma van a practicar esto, ¿sí? ¿Y los grupos cómo van a estar divididos, profe? Ya le voy a decir por grupo, la mitad un grupo y la mitad otro, de acuerdo, del grupo 1 hasta el bueno, ¿cuántos grupos son ustedes? Ya se lo va a preguntar la delegada. Profe, ¿Sí? ya le mandé un mensaje a la profe Norma preguntando si ve que lleva algo para mañana y me dijo que no llevemos nada, que solamente mañana va a dar teoría nada más. Eso me dijo. Ah, bueno, dale. Dale. Entonces, Bueno. ¿ya hacemos gabinete, profe? Profe, ropa le sería el uniforme, ¿no? Sí. Sí, así que ahí estamos. Entonces el viernes tenemos con ustedes, llevamos el hambre y todo eso, profe. Sí. Bueno, mañana entonces nos estamos comunicando el viernes, ¿sí? Yo me voy a fijar cuántos grupos, yo me voy a contactar con la delegada para ver cuántos grupos son. ¿Estamos? Listo, profe. Dale. Entonces, el viernes sería, profe, que hay que llevar el tensiómetro, el termómetro y ir con el ambos. Sí. Todo el equipo ya lo voy a mandar yo, ¿sí? Bueno, profe. Dale, nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Lean, ¿no? Lean, así no van sueltos, ya tienen toda la bibliografía, ¿no? Bueno. Dale. ¿Es el último Power que usted mandó, que no? Más los otros que mandó ayer. Sí, el otro son las técnicas. ¿Sí? Dale. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao. Mañana, profe. Chao, hasta mañana. Adiós, profe, que tenga un buen día. Chao, profe. Hasta luego, profe.